Mi nombre es Mónica González y hoy estamos muy contentos de tener a una pareja de esposos como invitados y ellos son Denise y Alex. El día de hoy nos van a platicar de un tema que creo que nos interesa a muchos, que es esta parte de las dificultades que podemos atravesar cuando vivimos en pareja. Bueno, quería contar un poquito acerca de mi niñez, porque creo que es parte fundamental de cómo yo veía el matrimonio, ¿no? Claro. Yo crecí en una familia de puras mujeres solas y abandonadas, donde no habían hombres. No necesitas a un hombre en tu vida. Ya. Y probablemente si lo tienes, todo se puede destruir y tienes que continuar, ¿no? Y yo quería, bueno, disfrutar mi juventud, ¿sabes? Como de fiesta y todo, pero no era algo... comprometerme con nadie ni nada, hasta el día que conozco a esta persona. Todo el mundo se quedó como atónito, mis amigos, mi familia, porque yo decía, este es mi novio, o sea. Yo soy Alejandro, soy fisioterapeuta, soy mecánico de pasión y bueno, nos conocimos en la universidad hace 26 años. Y él me dice, bueno, ¿cómo se llama la canción? Y le digo así, I knew I love you before I met you. Una cosa fue llevando a la otra y bueno, ya llegó el momento en que nos hicimos novios, pero evidentemente con temores, ¿sabes? No quiero equivocarme, no quiero hacer las cosas mal, pero uno siempre quería como, bueno, quiero tener un extra para poder salir con ella, ¿no? Y de vez en cuando tomaba trabajos, hacía de todo. Alejandro vendía, pero... Ella con el cuaderno y yo agarraba yo, Sí. a ver Mónica, a ver tú, este color te queda bien. Mi suegra no me quería. Ahora me ama. Ahora dice que soy como su hijo, pero hubo un día que ella fue a una despedida soltera de una amiga de la universidad, se iba a casar, entonces la invitó a su despedida y tal, no sé qué. Y regresó y así como que, mira, o tú te casas conmigo o déjame libre porque yo no voy a estar Sí. toda la vida en esto. Bueno, vino la parte donde pues dije, ya, o sea, ¿qué más voy a esperar? Tiene razón. No me arrepiento de nada de lo que hemos pasado. Inclusive las malas rachas, hoy las puedo celebrar. Okay. Y bueno, ¿se casan? Nos casamos. Y ahí es que empieza lo bueno. Sí, ¿por qué? Porque lo que nadie te cuenta del Claro. matrimonio y lo que tú traes que no te imaginas acerca del matrimonio, ¿no? Sí. A pesar de todo el tiempo que teníamos libre, pues evidentemente uno se pone ocioso y conocí a alguien. Y llegó el momento en que pues ya no pude más con esa situación y se lo confesé. Bueno, yo me había dado cuenta solo que me estaba haciendo la loca, ¿no? De verdad, yo estaba tan segura de él en ese aspecto de que fuese una persona totalmente fiel a mí, etcétera, que yo decía, yo creo que yo sí le sería infiel en comparación a lo que él siente por mí, ¿sabes? Estaba tan segura que yo decía, no, él jamás lo haría. Lo llamé, no me contestó y luego le digo, Ale, fue un viernes, le digo, Ale, necesito hablar contigo, o sea, sí, quiero hablar contigo. Sí, ya voy. Cuando llegó a la casa, se sentó en el sofá, iba a llorar, y cuando lo vi, o sea, no hizo falta que él dijera nada. Le dije, no puede ser, y me dijo, sí. Y ahí fue como, ya, se destapó la olla, ¿sabes? Yo me imaginaba a Denise sacando un sartén y partiéndome la cabeza con el sartén. Y fue todo lo contrario. Eso para mí fue un shock, ¿no? Me dijo, déjame decidir por primera vez a mí qué quiero hacer con mi vida. Así. Y fue como, o sea, me vino como toda la mente del control que yo ejercía sobre él también. O sea, yo busqué desesperadamente a Dios, de verdad. O sea, recuerdo que pasé 3 días en casa de mi mamá. Dije, no, yo no puedo estar en esta casa. Ya esta no es mi casa, ¿sabes? Ya yo sentía que yo no pertenecía a esa casa. Sentía que había muchos errores que yo había cometido. Y que Dios me estaba invitando a... Todo puede cambiar. Bueno, hay una persona que es mi mejor amigo. Él me decía cada cosa que decía, es que no entiendo por qué tú estás aquí. Y era un tipo súper parrandero, de verdad. El amigo. Mi amigo. Dios lo está usando. Y él dice que no cree en Dios. Exacto. O sea, yo no creo en Dios. Y me di cuenta que no le daba a mi esposa lo que necesitaba, ¿no? Claro, yo tampoco sabía que era ni siquiera lo que yo quería. Entonces, eso me llevó a revolcarme en
en un lodo que no veía para dónde. Y creo que él fue el único de mi entorno que me agarró la mano, ¿sabes? Aún así siento que este proceso creo que ha sido una de las mejores cosas que nos ha pasado, por el hecho de que pude entender realmente quién era yo. Y recuerdo que en ese proceso que empiezo a buscar a Dios fue hermoso porque Dios se empieza a presentar de una forma, haciéndome preguntas, ¿no? Por ejemplo, yo tenía siempre un dije y prendía velas y los santos y todo, ¿no? Y entonces la pregunta era, ¿y si todo eso no está? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo te sentirías? Yo, desprotegida. Ah, entonces tú estás confiando en eso. Tú no estás confiando en mí. Y bueno, y ya ahí empezó como todo a lo mejor esa dirección como un GPS, y yo con mucho miedo porque una vez me dijo, anda y abrázalo. Yo, pero ¿cómo voy a ir 45 minutos de distancia si no está ahí? Pues si no está en casa de su papá y está con esa persona. Te estoy diciendo que vayas y le des un abrazo. O sea, como es, primero decías, no voy a, no dependo de ningún hombre, yo puedo vivir sin hombre, y ahora ve y abrázalo, como un símbolo de humildad, ¿no? Ajá. Así de, bueno. Exacto. Wow. Y yo dije, bueno, sí voy a ir. Tengo miedo, le decía, tengo miedo de que sea mi mente y que yo esté loca. Porque también Sí. hablé hasta con el pastor de la iglesia Uh-huh. y le dije, mira, tengo anotado todo lo que creo yo que Dios me está diciendo, pero posiblemente yo necesito un psiquiatra. Me dijo, no, ¿qué psiquiatra? Yo necesito tu consejo, me decía. Dios te está hablando, el Espíritu Santo te está hablando. Entonces, todo lo tengo anotado, todo lo que Dios me hablaba, ¿no? Y fui ese día, lo llamé y me contestó, que eso era otra, no quería saber nada de mí. Me contesta el teléfono y le dije, baja. Y fui como muy obediente, solamente en un abrazo, más nada. Lo abracé, lo solté, nos vemos. Ya, me fui. Pero, ¿Y qué ¿Y pensabas? eso qué? Cuando me va el carro que acaba de pasar aquí. O se está volviendo loca ella o me estoy volviendo loco yo. Porque la verdad es que no entendí, pero sí fue reconfortante incluso. O sea, para toda la tormenta que tenía encima, fue reconfortante el hecho de sentir como como algo fresco, ¿sabes? Pero, y me fui y mi papá así como, ¿qué pasó? No, nada. Pero sí notaron algo, ¿no? Como que, no puedo decir que, wow, ya se solucionó todo, pero fue como algo refrescante que necesitaba. ¿En esos meses tú estabas pensando en solucionar las cosas o ya no era una opción para ti? Me atrevo a decir que ni siquiera pensaba en eso. O sea, trataba de vivir el día a día como pudiera, como viniera, y la verdad es que te vas dando cuenta de que las cosas no son como te las vendieron, ¿no? Y te vas dando cuenta que, pues, de ahí para adelante que sigue. Y fue bastante interesante porque ella, en esa obediencia de cada cosa que Dios le decía, un día que yo estaba en un ego y en una altivez, así como que yo en cualquier momento voy a ser millonario. Así, esa era mi mente, ¿no? Y un día llega ella hacia la casa y me dice, ¿estás en tu casa? Sí, baja. Ok, bajo. Y me dio una palabra. Abdías. Abdías. Uno, el único capítulo que hay. Y no sabes Decía, el tamaño del bofetón que tenía esa palabra. ¿sí te acuerdas que es? Dile. Como, no, bueno, lo voy a parafrasear, Sí. no recuerdo exactamente, pero dice como, por muy alto que te levantes como las águilas, yo te derribaré. O sea, Yo no sabía nada, o sea, fue como, eso se lo tienes que decir. Y yo, pero ¿cómo le voy a...? O sea, ahí sí va a decir, esta mujer está de manicomio, De ¿sabes? andar. Sí, ya. Y yo dije, bueno, yo no sé qué va a pasar, pero si es lo que Dios está haciendo.
Y ya yo había entendido cuando pasaban esas cosas que Dios era el que se quería acercar a él a través de mí, ¿sabes? Y eso era muy, muy como raro porque yo le decía, ¿cómo hago para que él no me vea a mí? ¿Sabes? Yo no quiero que él me vea a mí, yo quiero que él te vea a ti, Jesús. Entonces, ahí entendí cómo su amor es que es muy loco, o sea, cómo su amor supera toda la oscuridad que él estaba viviendo, toda la dificultad, y la única disponible era yo. Como, bueno, tú eres la que está disponible, anda. Y yo decía, sí, o sea, él necesita a Dios. Y yo solamente iba a lo que Dios me mandaba. Yo no le añadía, ni le quitaba, ni nada. O sea, era como, este es Dios. Denis siempre se ha caracterizado por ser muy puntual con lo que dice. Y creo que más obediente que nunca iba, me decía lo que me tenía que decir. Chao. Abrías uno. Adiós. Así, adiós. Me eché 45 minutos para decirte esto. Y voy 45 minutos de regreso y te quedas con las días. Pero ese día me subo en el elevador a la casa y digo, madres, o sea, ¿qué es esto? Y efectivamente, todo empezó a salir mal, todo empezó a derrumbarse. Y espiritualmente yo me imaginaba al Señor dándole martillazo a esa pared para tumbarla y por el otro lado el bicho echándole cemento para que no la rompieran, ¿no? Entonces, claro, lo interesante es que yo no confío en otra persona más que en ella. Y creo que Dios dijo, eres tú, eres la única soldado que tengo aquí, vas y haces lo que te voy a decir. Pero lo chistoso es que, obviamente, llegó el punto en que ella empezó en forma en la iglesia y comenzaste con el libro de Fireproof, ¿no? Sí fue ese. Sí. Y comenzó a hacer el reto de los 40 días. Y yo ni enterado. ¿40 días de qué? De hacer cosas por tu pareja o por tu esposo. Basado en este libro, ¿no? Ajá, basado en el libro tiene una guía. Hay una película. Ajá, sí. exacto. Vean esa película, está increíble. Sí. Y creo que sirve para todos los ámbitos de la vida. Fue impactante por el hecho de que ya después cuando vimos la película, le voy a hacer un spoiler al que no la ha visto, perdón, pero el papá del chavo que estaba pasando por la situación matrimonial le cuenta que su matrimonio no estaba bien, no estuvo bien, y por eso fue que conocieron a Dios. Pero algo que a mí me marcó mucho, me impactó mucho y me sigue impactando es que tú no puedes dar algo que tú no tienes, ¿sabes? Entonces era el no conocer realmente su amor y lo que tenía para darme, ¿no? Entonces, pero volviendo otra vez al punto de que ya empieza el reto, me lleva cosas del trabajo. Y yo, pero ¿por qué ahora? ¿Sabes? Porque hoy me traes comida, por ejemplo. No, tu vida cocinar. Cuando nunca me hiciste esta broma, sabrá bien. ¿A qué sabrá esto? Oh, estaba buenísimo. Pero ese tipo de cosas que tú dices, es en serio, porque ahora, eso era mi queja, ¿no? ¿Y no le pedías explicación? ¿No le decías? No, Se me decía, ¿por qué haces ¿por qué esto? haces esto? Y entonces ella, yo también tratando como de espantarla, ¿sabes? Chu, no me traigas nada, chu, vete. Pero llegó un día en que en Venezuela, bueno, tuve la oportunidad de atender a una persona conocida en Venezuela y la llamo, no la escribo y le pongo, acabo de atender a fulano. Wow, no aguanto la risa, porque la verdad es que el tipo es muy chistoso. Menos comediante. Y me pone, y fue así como que sentí un balde de agua fría y enseguida, bueno, la realidad es que no sé ni quién soy, ni para qué existo. Y ella, con esa firmeza que la caracteriza, me llama y me dice, silencio, y entra al baño. ¿Tú? Sí. Y entro al baño. Y el baño. Obediente. Me encanta eso. Ajá, aquí estoy. Ok. Pero que cállate. Ok. Me callo. Chao, mira, esto para mí ha sido la cosa más contundente y le voy a poner un nombre. Esto ha sido la mejor meneada de mata que me he echado en la vida.
Así. Dínoslo en mexicano. En mexicano, la mejor sacudida mental y espiritual que me han podido Ok. echar. Entonces, empezó a orar. Tan sencillo como que, y yo, ¿pero qué está haciendo? Señor, en la llamada, ¿no? Señor, pongo en tus manos la vida de mi esposo. Y me solté a chillar, pero con toda. Y yo tratando de aguantar para que ella no me escuchara. Y yo, ajá. Y ella seguía orando. Y yo cierro la llamada y salí del baño normal. Y mi jefa me dice, ¿estás bien? Y yo, sí, estoy bien. Se te nota. Ok. Me fui a mi casa y en la noche fue que hablamos y le dije, yo quiero más de eso. Quiero regresarme un poquito a esta parte en donde pues habías probado muchas cosas, como dijiste, tú no conocías a Dios, o bueno, al menos no habías experimentado a Dios como lo experimentas en este momento, que nos puede pasar a todos, todos sabemos de su existencia, Claro. pero no hay algo que sepamos cómo tener como esta relación o hay gente que dice, no, yo no sé orar, ¿no? Pero tú, por lo que estás platicando, tú solo te lanzaste, pero ¿cómo fue? ¿Qué pasó en esta parte donde estabas buscando esta paz, estabas buscando este consuelo, estabas buscando esta respuesta por otros lados y que dijiste, no, es esto? Porque hay gente que puede ser que siga como, lo puedo encontrar aquí, o sea, un poquito aquí, un poquito acá, pero ¿qué fue lo contundente que te hizo decir, voy a dejar de buscar en otro lado y va a ser esto? Y después también esta parte en la que pues ya es otra Denise, ¿no? Porque entonces tú no te casaste ni con la Denise que oraba, ni con la Denise, Ese ¿no? cuento está increíble, pero Sí. Yo digo que lo contundente fue lo de la pulsera, o sea, ya, ¿qué más respuestas iba a tener? Yo le dije, si esto que estoy haciendo está mal, lo del brujo, yo necesito que me respondas. Y cuando me da la pulsera, yo dije, ya, aquí no hay nada que buscar. O sea, eres tú a quien tengo que buscar. Y fue que cuando empecé a asistir a la iglesia. Ya. O sea, dije, voy a tomar la decisión. Fue muy difícil para mí entender la iglesia también. O sea, ver a la gente cantando y yo decía, esta gente está loca. Esto no es normal. Yo me quería reír. O sea, sí había como mucha pelea Sí. dentro de mí, no te creas. Pero a la vez dije, ya va. Si voy a un concierto y grito y canto, ¿por qué? O sea, y ellos lo pueden hacer y no les da vergüenza cantarle a Dios. Porque a mí sí me daría vergüenza. Yo creo que no, o sea. Y entonces dije, bueno, sí. Y empecé yo como el tema de la alabanza también en mi casa, ¿no? Porque me daba mucha vergüenza. Pero era como mi momento personal con Dios. Y entonces allá ahí empecé a entender un poco la cultura de la iglesia, que no es fácil para una persona que nunca ha ido, ¿no? Entender qué está pasando, cuando oran, todas esas cosas. Y a pesar de que yo trabajaba con puros cristianos, yo no entendía qué significaba eso. Pero la verdad es que experimenté también ese abrazo de la gente, esa bienvenida. Oye, entendemos lo que te puede estar pasando, queremos ayudarte, están estas clases, ¿te interesa saber más de la palabra de Dios? Y yo dije, claro, o sea, ¿cómo no? Si me gusta aprender, ¿por qué no voy a aprender algo acerca de Dios, no? No hubo un rechazo en ningún momento, o sea, no fue como, no, yo esto, No, voy a pasar de esto. la verdad es que no. Siento que como que dije, tú eres lo que yo necesito. Y la verdad fue tan increíble esa parte de tú eres lo que yo necesito, que la gente en esa iglesia que no lo conocía pensaban que él no existía y que yo estaba loca. era su esposo imaginario. Sí, porque era como esta persona viene tan feliz y canta y ayuda y está dispuesta a todo eso y está viviendo, se supone que una vida dramática e infeliz. Ajá. Y no, yo creo que, claro, cuando ya pasé la etapa del duelo, que sí duró mucho, yo le decía, es que tú me haces tan feliz, Dios, que yo no importa si no viene, o sea, no importa si él no regresa, porque sé que mi vida y mi futuro está tan asegurado en tus manos, y mi futuro está perfectamente bien contigo, que ya no importa nada, no me importa nada. O sea, no que no me importara él, sino era como ya era secundario en mi vida, ya mi oración no era que él regresara, sino
Yo quiero que él esté bien. Y si tú tienes algo, para mí va a haber algo mejor. A lo mejor no es él, a lo mejor es otra persona. O sea, no me cerré a la Sí. posibilidad. Porque ciertamente siempre necesitamos a alguien, ¿no? Ujú. Necesitamos ser amados y Dios puede suplir todo eso, pero la realidad es que estamos aquí para poder convivir con todas las Claro. personas, ¿no? Claro. Es que me acordé ahorita, fui yo quien lo soñé, no me acuerdo ya, pero un día soñé, sí, fui yo quien lo soñé, que ella se estaba casando. No, yo fui la Fuiste que... tú la que... Ay, me lo cuenta. Me puse mal. Se va a casar con otro tipo, ¿qué es esto? Pero ya cuando hubo ese acercamiento y empezamos como a vernos otra vez, a salir, me invitó un día al cine, íbamos de regreso, no tenía yo carro y ella me llevaba a mi casa y de repente eran como momentos de lucidez y le dije, esto es una de las mejores cosas que nos ha pasado en la vida. Y sentía como que la convicción de que todo se va a arreglar. No sé cómo, pero todo va a dar un vuelco de 180 grados y se va a arreglar. Entonces, ya me dejó en casa. Un día me invita a la iglesia y yo voy. Me presenta al pastor de jóvenes y obviamente me ofrecen ayuda también, ¿no? Decir, bueno, está esta persona que se especializa en matrimonios. Sí. Y yo soy un poco como, o era, mejor dicho, como, ok, lo llamo. Claro que lo llamo. Y en efecto lo llamé. Y no tenía, pero ni para pagarle el camión, si me tocaba pagarle el camión. Pero fui, hice la cita y le dije, mira, yo te puedo pagar la semana que viene. ¿Me aceptas? Me dijo, sí, claro. Ok. Y me atiende y yo le echo todo el cuento. Y él, ¿sabes? Como los psicólogos, ¿no? Anotaba y tal. Entonces, me dio risa porque solo ese man me hizo una pregunta y creo que fue suficiente. Y su pregunta fue, Alejandro, ¿para ti qué es el amor? Bueno, ya sabes, uno empieza a inventar cosas, ¿no? Es las mariposas del estómago. Es todo lo que te puedas imaginar que es el amor. Y me dijo, no. Es cuando quieres estar con alguien por ahí. Entonces, sus palabras siguientes fueron, el amor, Alejandro, es una decisión. Y tú decidiste casarte con tu esposa, formar una familia. ¿Qué cambió esa decisión? Nos vemos la semana que viene. Ok. Uy. Es como que tu papá es y se muere. Entonces, Tu verdadero padre. tu verdadero Tu padre verdadero padre es... y se muere. Entonces, la realidad es que yo me fui de ahí pensando mucho en eso. No sabes lo marcado que me quedó. Y obviamente dije, ok, ella fue... no fue mi decisión, fue la mejor decisión que tomé. Fue hasta la fecha. Ha sido todo por lo que hemos trabajado, luchado. Y sí, a pesar de toda la inmadurez que pudo haber, creo que este proceso fue único. No puedo decir que fue hecho a la medida nuestra, porque fue una metida de pata brutal, pero la realidad es que nos llevó a entender realmente de qué se trata el matrimonio. Y el fundamento del matrimonio se trata de Dios, de que Él esté ahí contigo de ambos lados. La realidad es que el matrimonio se trata de que Dios esté en el centro, ¿me entiendes? Y poder entender que esa decisión de casarme o de escogerla a ella y de que ella me escogiera a mí, no había otra persona en el mundo para mí. Qué bonito. Obviamente hice la cita otra vez, yo inocente, y este señor me dijo, ¿en serio necesitas otra cita? Yo creo que quedó muy claro de lo que tenía que decirte. Y fue chistoso porque, bueno, empezamos a arreglar nuestras cosas, a poner todo en la mesa y a entender que sí, teníamos errores, pero lo importante era abrir la maleta y sacar todo lo que no servía
estructuras de casa, estructuras de, bueno, maltratos, tipos de maltratos, todo ese tipo de cosas que habían, Un abuso. abusos, y entregarlas, ponerlas en manos de Dios, ¿sabes? Y el hecho de poder recibir sanidad y apoyo de todas partes en la iglesia, creo que fue fundamental poder tener acceso a eso. O sea que en realidad, por lo que platican, o sea, después de que empezaron como a verse de nuevo, o sea, hubo como un micro noviazgo de nuevo, Ajá. ¿no? Salir Fue al algo cine así. y fue una decisión consciente la restauración del matrimonio o fue algo que se fue dando. Es decir, lo platicaron, se sentaron y dijeron, bueno, ya vamos a hablar en serio de esto, o solo fue algo que fue un proceso. Paulatino. Sí, bueno, es que fue complejo, Fue ¿verdad? complejo, por eso me Sí, río. porque Dios siempre me habló de luchar, de ser fiel a la palabra, ¿no? Porque, bueno, yo siempre he sido una persona de palabra. Si yo te digo a ti, nos vemos mañana a las 8, no hay nada que decir. Y me lo recordaba mucho con los votos matrimoniales, ¿no? Entonces era como, si ya tú le dijiste que tú lo ibas a acompañar en todos los momentos difíciles, y este es un momento difícil, ¿por qué no vas a estar? Yo dije, no, yo sí quiero estar. Pero es duro, o sea, tampoco es que Claro. creas que para mí es una belleza esto, ¿no? Qué Sí. desgraciado. Pero Dios me recordaba, y tú no recuerdas cuando tú lo humillaste, cuando tú hiciste esto, y yo sí, y yo lloraba, bueno, te toca ahora. O sea, me gustó como la forma en la que Dios me enseñó a amarlo incondicionalmente. Eso creo que ha sido una lección muy loca en mi vida. Yo no sabía cómo amar incondicionalmente a nadie, y me enseñó con Él. Creo que me desvié un poco de la respuesta. No, De está lo bien. que, ¿sí? Sí. Pero bueno, con respecto a restauración, me encanta que uses esa palabra porque a veces no entendemos qué significa, ¿no? Y restaurar sencillamente es llevar algo a su estado original. Y eso es lo que él quería, que nuestro estado original como matrimonio estuviera allí, ¿no? No es una reparación, no es algo como una curita que se pone, no. Era algo profundo. Qué Y bueno, ay, perdón que te Ajá. interrumpa, qué bueno que tocas ese punto porque siento que ahora, no sé si lo han escuchado ustedes, pero está como un poco de moda, podría decirlo así, esta como técnica japonesa en donde se rompe algo y lo restauran Ajá. con Con oro oro. y entonces como, ay, tiene un significado muy bonito porque está restaurado, pero sigues viendo las grietas, ¿no? Ujú. Y siento que como dices, no es poner un curita, o sea, no es algo que te recuerde constantemente que había Exactamente. algo roto, ¿no? Sino Dios lo hace nuevo. Nuevo. No es algo Reparar. que parche, Ujú. ¿no? Exacto. O sea, es algo que tú puedes decir, ya no hay nada de lo que hubo atrás y Ujú. entonces lo estoy haciendo nuevo, ¿no? Exacto. Y eso creo que era un reto que yo le decía a Dios, yo no sé perdonar, Señor. O sea, yo no sé no recordar un daño que me han hecho. Ujú. Yo considero que era una persona muy rencorosa y que dentro de a lo mejor el daño que una persona me podía hacer, yo podía recordar todo perfectamente, o sea, así, tal cual. Y yo decía, para mí va a ser muy difícil volver a estar con él íntimamente. Sí. Y para mí va a ser muy difícil no pensar en el día que hizo tal, ¿no? No, o sea, no lo voy a lograr. Y me recordaba una y otra vez, yo hago todas las cosas nuevas, yo hago todo. Y fue, y ha sido hasta la fecha tan real, que nosotros sí hablamos como de reflexión de ese tiempo, pero no, yo nunca le he sacado en cara, hiciste esto, o me enojé contigo. Nuestra parte íntima fue como mejor todavía, o sea, Dios cambió todo, fue un milagro, la verdad, fue un milagro. Yo nunca me esperé vivir un milagro de ese tipo. Nunca. Y retomando un poco el punto donde me acordé ahorita de cuando estaba haciendo el reto, una de las preguntas era, pregúntale 3 cosas que tú le hayas, ¿Qué te moleste? que te molesten. Le dije 700 cosas, ¿no?
Y ella, pero eran 3, ¿sabes? Entonces, Pero yo tengo una lista pero más larga. tengo 1.000.000 si quieres. Y después dije, o sea, llegó el punto en que dije, pero ya eso no tiene importancia porque ya no estamos juntos, ¿no? Y recuerdo un día que orando sentí como que sí tienen importancia porque ya las resolvimos. O sea, las resolvimos, tú y yo, lo que ella había hecho. Entonces, ya quedó como atrás. Olvídate de que eso pasó, ¿no? Y para mí ha sido este tiempo, bueno, después de este tiempo que vivimos, eh, ¿cuántas veces podemos haber peleado por algo? O sea, es así como, ok, está brava. ¿Y qué hice? Saca cuenta, ¿qué hice? ¿Qué hice? No, no hice nada. Ok. Entonces, claro, estaba molesta por otra cosa y entendía no ponerme a su altura. Ah, calma. No, me quedo tranquilo y le pregunto, ok, ¿qué está pasando? ¿Qué sientes? ¿Qué tienes? O de qué manera te ayudo, ¿no? Y ahora, si son cosas o temas de la casa o ese tipo de cosas, sí las hablamos, pero a pesar de que ella pueda estar molesta, nunca llegamos al punto de pelear, ¿ok? Sí, como que ya no acumulamos Ya no, entonces, cosas que no... y aprendimos a asumir responsabilidad. Perdón, metí la pata, sí, tienes razón. Sabes que va a estar pila, no lo voy a volver a hacer. Entonces, y es viceversa, ¿sabes? Ya no es como que aquí yo gané, punto para, no, sino es como, y bueno, después de toda esa restauración y después de todo ese tiempo que pudimos eh, experimentar, llegó el tiempo en que empezamos a servir en la iglesia con matrimonio, porque fue algo que... Regresaron a vivir juntos. Sí, bueno, fuimos a un congreso Yo también. cristiano al que ella me invitó. Fue muy lindo porque... No, yo no te invité. Yo dije, yo me voy a un congreso. No te invité. Si tú quieres ir, No, lo y me chistoso dijo, ¿y fue si que... puedo? Sí. Lo chistoso fue que nos veíamos y tal, no sé qué. Pero hubo un día que para mí fue durísimo porque ella me dice, te quiero invitar a comer. Va. ¿A dónde? Entonces, McDonald's. ¿Ok? Va. Y entonces le propongo que fuéramos a la casa y compramos comida y nos fuimos a la casa. Exacto. Cuando ella abre la puerta de la casa, yo más nunca había vuelto a entrar a la casa. Yo estuve como, ¿qué te gustan? 10 minutos llorando en la puerta de la casa. Y entonces decía, mi computadora, Ahí se derrumbó. Eso Mis me libros. sorprendió mucho. mi mueble, mis cosas, mi lavadora. O sea, ¿sabes? Te extraño, lavadora. Mis cubiertos. Mis cubiertos, mis cubiertos, platos, mi sí. vajilla. No, la realidad es que el ver mi casa desde la entrada y ver las cosas, pero más que el valor que tenía eso, era el valor de trabajamos para comprarnos nuestras cosas. Claro. Es nuestra casa. Y el ver todo eso, o sea, fue tan duro y tan reconfortante a la vez. Que comimos, yo veía todo, yo estaba callado. Y decía, no puede ser que extrañara tanto esto. Y bueno, ya, entré al cuarto y le dije, ¿puedo agarrar mis otros uniformes? Porque nada más tenía 2. Sí, lo que tú quieras. Entonces, nada, agarré mis cosas de trabajo y obviamente me dio sueño. Mira, creo que tenía meses sin dormir como dormí esa tarde. O sea, fue una cosa que... No, yo lo veía durmiendo. Y fue muy loco porque yo decía, ya estoy viendo el milagro que Dios me había dicho. O sea, lo estoy viendo. No sé cuánto va a durar este milagro aquí, este hombre aquí, pero era como, ya estoy. No lo puedo creer. Entonces, Y después de ahí, ¿cuánto tiempo pasó? Ya ni me acuerdo. al poco tiempo, 2 meses, bueno, 1 mes, ella me sale con lo de que se va a otra ciudad, a un congreso, que es lejos la ciudad, queda como a 10 horas de Caracas, y me dice, yo voy a ir a este congreso. Obviamente yo, vas a manejar hasta allá. Y se iba un poco de gente de la iglesia con ella, y yo, pero yo no puedo ir. Si tú quieres ir, venes. Ok, voy.
Entonces ese fue el primer contacto que tuve en la iglesia, que fui a la iglesia a conocerlos, porque era un congreso de jóvenes, y fue como, el tipo sí existe. Sí, así. Y me recibieron como que me hubiese ido de viaje, ¿sabes? Eso es algo muy loco, porque los panas como que me conocían. Chamo, yo, Todo el mundo así como que Existe, es real. te conozco. O sea, sentía eso, ¿no? de todos los meses. Y me Claro. abrazaban y yo, ok, pero ¿quién es esta gente? ¿No? Y eran todos los chamos de la iglesia por los que estaban orando por mí. Y yo decía, Exacto. ah, ok, sí lo hacían. O sea, sí era real lo que me decía Denise. Entonces, Y la fue- gente oraba, sí es real que se revele y se revela. no, vamos a seguir orando, pero ese hecho está muy feo. Fuera. Y lo interesante fue que hasta la fecha, o sea, tengo realmente amigos reales que tú dices, wow, a pesar de la distancia, a pesar de que estamos cada quien en un país diferente en el mundo, seguimos conectados, pues, y eso es lo increíble que ha hecho Dios en este tiempo. Fuimos al Congreso, para mí fue una locura, todo lo que pudimos experimentar ahí, primera vez en mi vida que iba a un evento cristiano, pero fue una cosa que me enamoré desmedidamente. Siento que solo bastaba pedir ayuda, solo bastaba decir tengo un problema y evitarse todo esto, porque no había confianza, porque no había seguridad, porque no había madurez suficiente para poder resolver las cosas a tiempo, ¿no? Pero no sé si se me escapa algo. Yo quisiera preguntarles que en medio de un mundo en donde atesoramos más a lo mejor las cosas físicas, ¿no? Que las relaciones y que son más desechables las relaciones que las mismas cosas que podemos comprar con dinero, y que aparte de todo, a la vista de alguna gente las restauraciones no existen, ¿no? Y que uno es tonto al intentarlo, ¿no? Yo no permitiría eso, no hay juicio sobre eso y en medio de esto, ¿qué podrían decirnos con base en su experiencia de esta parte de es posible? Bueno, ya escuchamos que es posible, pero el proceso, o sea, el poder creer, el poder dar una oportunidad y no a la persona, sino al deseo que uno quiere, ¿no? Que las cosas se pueden transformar, se pueden cambiar completamente, se pueden hacer nuevas. Y uno puede también luchar por eso, porque puede ser que lo tengas en la puerta, que tengas la oportunidad de hacerlo y también decidas no hacerlo. Exactamente. ¿No? Sí. Es que creo que lo acabas de decir. Y responder. No, es una decisión. Sí. Es dar el paso y tomar la decisión de decir si lo voy a intentar o no. Aunque mucha gente diga, ya lo intenté todo y no funcionó. U otros digan, ¿sabes qué? No lo voy a intentar porque a lo mejor... Y te quedas con la duda de, y si lo hubiera intentado, a lo mejor lo hubiera resuelto, perdón. O sea, creo que tú puedes complementar mejor esto. Mira, con respecto a lo del juicio, que es cierto, yo era esa persona. O sea, yo jamás hubiera perdonado una cosa como esa, jamás. En mi mente, siempre, no en mi mente, en mi vida, tú cometes un error y no te doy una segunda oportunidad. Solo puedes cometer un error. Y lo que hizo la diferencia fue buscar a Dios. Porque cuando tú le das el permiso y Él te da su perspectiva, todo cambia. O sea, Él te da ese amor incondicional y te hace ver porque no solamente era, haz esto por Él. Él me daba sueños, una vez me acuerdo que oré por Él y le dije, bueno, si la palabra dice que somos uno solo, yo voy a orar como si yo fuese Alejandro. Fue una cosa loca que yo hice. Y yo le decía, Espíritu Santo, dime hoy, ¿por qué oro? O sea, siempre me iba diciendo... Y entonces yo empecé a orar como si fuera Él. Y empecé a experimentar y a sentir un dolor y un vacío.
y una tristeza tan horrible. Y yo decía, él está sufriendo. O sea, él del otro lado que yo no estoy viendo, porque, ¿sabes? Ojos que no ven, corazón que no siente. Yo sabía y Dios me mostraba su sufrimiento. Y yo creo que cuando veo testimonios de personas que están viviendo esto mismo, no sé por qué Dios me da esa misericordia por la persona que cometió el error, más que por la que se siente víctima. Porque Sí. el problema es que la que se siente víctima se ancla tanto en su dolor que no está permitiendo ver lo que la otra persona está sufriendo. Entonces creo que eso es clave, ¿no? Como entender lo que está viviendo la otra parte de ti, porque Dios o sea, cuando hay una separación de verdad es que se siente doloroso Claro. de tu parte, pero también Dios te permite ver el dolor y sentir el dolor ajeno. Pero también te permite ver que el carácter de Dios no es de juicio, ¿no? Exactamente. Sino de misericordia. Ujú. No, y que a pesar de que uno pueda estar cometiendo un pecado, la justificación es, Dios no me va a perdonar, esto no me lo va a perdonar y yo voy a seguir aquí, Ujú. porque aquí estoy bien. Ujú. Entonces te empiezas a justificar y a querer quedar atrapado en ese hueco, creyendo que ese es el camino. Pero cuando sientes al menos la oportunidad de que hay una solución, creo que lo mejor que podemos hacer es aferrarnos a eso y no idealizar las cosas o a la gente, ¿sabes? Sí. Porque todos cometemos errores. Una vez escuché a un amigo decir que otro amigo le recomendó: procura que tu ídolo, la persona a la que idolatras, esté muerta, porque no te va a fallar, porque todos fallamos. Sí. Y eso para mí es así como, wow, ok, eso está interesante, porque no podemos en una relación idealizar el uno al otro. Una cosa es admirar y exaltar, wow, mi esposa hace esto y me encanta cómo hace esto. Pero idealizar a otra persona en una relación es Fatal. fatal. Exige, ¿no? Muy, O sea, idealizar es como, Exacto. espero de ti. Estoy esperando, tengo una Espero que expectativa de lo que respondas. vas a hacer. Ajá, tienes Y cuando metes la expectativas. pata, entonces ya empezamos mal. Eso es importante. Y siento que hoy en día los matrimonios atraviesan muchas situaciones en las que se presentan a muchos flancos vulnerables. Por ejemplo, problemas económicos, problemas de tiempo de trabajo. Es que no me dedicas tiempo, es que no tenemos dinero. Es que todo eso son puras excusas que se pueden resolver sentándose en la mesa, sencillamente a sacar cuentas, porque nosotros lo estamos experimentando. Y desde hace mucho tiempo yo le digo a ella, bueno, esta semana gané tanto, o este mes hice tanto. Entonces, ya cuando hay esa comunicación, todo lo demás se rompe. Sí. Es un esquema absurdo que dice, bueno, yo soy el hombre de la casa, yo puedo sustentar a mi casa y ella no va a saber cuánto hay ni en qué me gasto el dinero. Espérate un momento, hermano, tú eres la cabeza de tu casa, pero las mujeres son el cuello. Tu esposa es el cuello. Y para mí esa es una fórmula que funciona tan bien, que digo, anatómicamente el cuello dice para dónde va la cabeza. Para los que no sabían. Entonces la realidad es que esto hace que seamos uno y que no es lo tuyo y lo mío, es lo nuestro. ¿Me entiendes? Entonces, lo de ella, su ropa, que yo no la puedo usar, ella sí Yo puede sí puedo usar mis usarla. camisas y mis suéteres, pero eso no me molesta. Sin embargo, de alguna manera, en un matrimonio no hay tuyos y míos. No hay tus cosas y mis cosas, son las cosas de ambos. Nuestro. Mira, a mí me da mucha risa esto, pero espero no ventanear a nadie con esto, pero la realidad es que a mí me da risa porque mi esposa agarra mi teléfono y me dice, ¿dónde está aquí el buscador? Google, no sé. Ya. Pásala a otra página y lo vas a encontrar. O sea, a mí no me preocupa lo que ella pueda encontrar en mi teléfono, porque ya yo aprendí a través de todo este tiempo y todo este proceso que vivimos, a que yo no tengo nada que esconderle a ella, ni ella a mí, ¿me entiendes? Lo único que trato de esconderla es cuando quiero sorprenderla con algo y procuro así como,
no metas la pata, no te expongas, no cambies. Y por dentro estoy así brincando, quiero verle la cara de emoción cuando le muestre. Entonces, de una u otra forma, estas son las cosas que uno como pareja va aprendiendo a vivir, ¿sabes? Bueno, a lo mejor no sé si sea adecuado decir esto, pero la mafia italiana no permite no es que sea mafioso, ¿no? La mafia italiana no permite que en su núcleo hayan infidelidades. Porque si tú eres capaz de serle infiel a la persona que duerme al lado tuyo, ¿qué quedará para mí que soy tu socio? Entonces yo, cuando leí eso, yo dije, wow, hasta los malandros aborrecen esto, ¿sabes? ¿Me entiendes? Entonces es una cosa que no tiene sentido. Y el camino fácil no es No es el mejor. el mejor. ¿Qué beneficio hay en estar dispuesto, ser valiente y decidir hacerlo, restaurar algo que dolió tanto? ¿Qué beneficio tiene en lo personal y como pareja? Wow. Todo el beneficio, o sea, es que es muy loco porque cuando Dios, bueno, la palabra lo dice, que su camino es difícil, ¿no? Es estrecho. Y tú no quieres ese camino, tú quieres el camino donde se resolvió todo. Mis amigas me decían, pero vamos a la discoteca y encuentras a cualquier hombre. Yo decía, ¿qué? Bueno, yo nunca fue mi estilo tampoco. Uh-huh. Decía, yo tengo tantos problemas que yo necesito estar centrada en lo que quiero, pues, y lo que quiero es buscar a Dios y una respuesta. Dios te va a trazar un camino siempre que no es el que tú te esperabas, pero como te digo, yo pensaba que yo estaba loca y cuando iba caminando, pero habían respuestas de lo que Él me estaba diciendo y se corroboraba todo, decía, no estoy loca, es Él el que está trazando esta meta, ¿sabes? Y la meta no era tampoco Él, era rescatarlo a Él. ¿Me explico? Y también mucha gente me pregunta, ¿y por qué tú no reclamaste a la otra persona y no te la pareciste? Y yo le dije, es que él nunca me ha pertenecido a mí. Él le pertenece a Dios, pero él no es de mi propiedad. Yo no puedo reclamar algo que no es mío. O sea, Dios me lo confió como esposo, pero yo no puedo sentirme la dueña de su vida, ni puedo reclamarlo a él. Sí. Lo que sí puedo reclamarle a Dios es que él vuelva a estar bien, más nada. Pero sí creo que el beneficio es, aunque sea contradictorio para tu mente y para tu estructura y lo que has vivido, si tú haces lo que Dios te está diciendo, el éxito es seguro. No hay falla. Mira, tanto así que te voy a poner este ejemplo. Bueno, te voy a echar este cuento. Si hay algo que le gusta a mi esposa es viajar. Y una paciente le ofreció la oportunidad de irse una temporada de viaje durante el proceso. Y a mí me impactó mucho el hecho de que ella dijera que no. Porque yo decía, o sea, si quiere luchar por mí, a pesar de que yo en ese momento no lo sabía, ¿no? Pero cuando me lo contó me quedé así como, ¿pero por qué no te fuiste? No, pues yo tenía un trabajo, o sea, yo tenía una obligación de no soltar y eso me iba a distraer. Y yo, wow, Señor, ahora dame para pagarle, para llevarme la de viaje, porque, ¿me entiendes? Entonces, la realidad es que si uno trata de apagar todos los ruidos, que eso es lo más difícil, perdón, eso es lo más difícil, apagar los ruidos y poder centrar la mirada en lo que Dios tiene para ti, a pesar del problema, tienes la solución. Y ahora mismo lo estoy experimentando. O sea, no con mi matrimonio, sino con otro tema laboral. Y es eso, es decir, ok, Señor, esto lo tengo yo, este reto me lo pusiste tú, ayúdame a resolverlo. Y Dios lo hace. Dios te da la estrategia, Dios te da la técnica, por dónde, la salida, y te ponen las personas adecuadas en tu camino. Y la verdad es que, mira, no es casualidad que nosotros hayamos vivido todo este proceso hace mucho tiempo y nos haya tocado por otros temas migrar y estemos acá en México y que podamos experimentar de una manera sobrenatural al Dios que conocemos hoy. O sea, es otra cosa que yo digo,
Yo no cambio esto por nada, de verdad. ¿Y qué es lo que, cómo viven su matrimonio en la actualidad? O sea, ¿cómo viven esta victoria? Bueno, mira, actualmente yo me quedo en la semana de lunes a jueves en la ciudad por trabajo y estoy jalando la tarde del jueves para regresar a mi casa. Creo que no hay nada más complicado que estar en esa situación ahorita. Pero a pesar de eso, siento que no cambia nada el que yo no esté 3 días en mi casa. O sea, regreso a mi casa y es como, ya llegué, y salen y me reciben y se ríen y mi hija me brinca encima, ¿me entiendes? Y, o sea, es una cosa que es un lugar a donde siempre quiero regresar. Y no se trata de que regrese a mi casa, se trata de que regrese a ellas. Bueno, la verdad es que, mira, me conmueve tanto lo que Dios hace en la vida, porque, ¿sabes? Tú te sientes como, ¿quién soy yo para que Dios haga algo en mi vida, no? ¿Quién soy yo? Pero a la vez, creo que no hay un día en que yo no lo vea a Dios en mi casa, ¿sabes? Es como, esto es real, sigue vigente. O sea, ya han pasado 14 años de eso que vivimos. Y la verdad es que hemos aprendido tanto a valorar el estar presente, valorar, aunque mira, a lo mejor hace cosas de desorden, pero Sí. yo digo, está aquí, o sea, todavía este milagro sigue vigente en mi vida. Y yo creo que tener presente eso y vivir con el corazón quebrantado, porque Dios fue el que hizo el milagro, te permite entender y no dar por sentado nada de lo que tienes. Yo antes daba por sentado que Él estaba, ya no. Sí. Ya estoy muy atenta y muy consciente a que es producto del amor de Dios, que Él está y que estamos y que tenemos una familia increíble y que podemos Estamos locos, disfrutar. La verdad es que disfrutamos muchísimo. Estar juntos. Sí. Una cosa que yo sí quería agregar que se me vino a la mente era acerca de la gente que nos ha pedido consejos, ¿no? Sobre todo cuando se me acercan a mí. Me dicen, las mujeres sobre todo, ¿qué hago? Digo, sería una irresponsabilidad decirte qué vas a hacer. Lo único que yo sí te recomiendo que no falles la oración. Ahí empieza todo. Si tú oras, Dios va a responder porque Él se presenta siempre, o sea, no hay falla. Y Él te va a decir cosas que a lo mejor no combinan con lo que tú traes en tu estructura y no combina con lo que la gente te está diciendo. Otro consejo, no escuches a la gente. Porque todo el mundo va a opinar y el que no ha vivido lo que tú estás viviendo va a decir cosas terribles. Atroces. Entonces no hagas las cosas para complacer a nadie. Sencillamente busca a Dios y Dios tiene la solución para todas las cosas. O sea, Él tiene la respuesta. Sí. Y guiándote con Él, ya, tu vida va a estar mejor. No sabemos qué va a pasar, pero en esa incertidumbre saber que Dios tiene Ese el sería control. el mejor consejo, ¿no? Ujú. Bueno, algo importante que no me gustaría dejar sin mencionar es que los límites son sanos. Los límites ayudan a poder establecer incluso, no marcar reglas como tal, pero sí a poner hasta aquí. O sea, No te aproveches. no te aproveches de la situación, ¿no? Sí, claro. Pero digo con esto de establecer límites, por ejemplo, yo tengo un tema que a mí salgo y tengo algo de dinero en el bolsillo y veo algo que les gusta, entonces ya se los quiero comprar, por ejemplo, ¿no? Entonces me dice, espérate, no es necesario, no te vuelvas loco, ¿no? O viceversa, oye, conseguimos la taza y está a buen precio. No la necesitamos y nos vamos y cuando regresamos por la taza ya no está. Entonces, es un ejemplo un poco tonto, pero lo que digo con esto es que establecer los límites en una relación no significa que tú vas a ser el dueño del otro o del tiempo o vas a decirle no vas, ¿no? Simplemente a mí me encanta cuando, por ejemplo, yo corro go-karts y le digo, hay carrera este fin de semana.
Y es así como... Y me dice, pero podemos, sí podemos. Ok, ya, no pasa nada. ¿A qué hora es? Ok, es a tal hora, ¿me entiendes? O ella me dice, oye, quisiera hacer tal cosa. Ok, adelante, pero se puede, sí se puede, porque ella sabe, por ejemplo, económicamente sabe cuánto hay, yo sé cuánto hay, y podemos manejarnos con nuestras actividades. O nuestra hija quiere hacer algo, pero podemos, claro que podemos. O mira, en este momento no podemos, pero en tanto tiempo lo vamos a hacer. ¿Me entiendes? Siento que los límites son importantes y hablar siempre de frente, ¿Podrías decir que ahora sabes quién eres totalmente. y que tiene sentido lo que... Sí, puedo decir que tiene sentido porque conocí a Dios. Ya, Denise. Y De nuevo. a Denise la conocí, exacto. De eso te nuevo. iba A la decir. nueva Denise. A la A la nueva nueva. Denise. Vino en un empaque mejorado. No, la verdad es que sí. ¿Y tú, Denise, podrías decir que puedes vivir sin nombre en ese sentido de no me importa tenerlo o no tenerlo, como por la experiencia de la niñez, donde creciste sin una imagen paterna? No, yo creo que sí es importante. En la figura de un hombre en una familia. Es muy importante. Dictamina muchas cosas, ¿no? De sentido de pertenencia, de identidad. O sea, son muchas cosas que yo perdí por no haber crecido justo con un papá, ¿no? Y brindarle a mi hija la oportunidad de cambiar la historia de mi familia, wow. O sea, creo que es de las cosas más increíbles que he podido vivir, ¿no? Ujú. La verdad es que eso ha sido maravilloso. Pero aparte sí aprendí también que es posible que mi felicidad no dependa ni de él ni de nadie. Eso sí lo aprendí. O sea, mi estado de ánimo no lo dictamina Sí. esa persona y que esa persona puede fallar. Porque a veces eso, el estándar es tan alto de cómo tiene que ser que si falla, pues te sientes perdido en la vida, pero no. O sea, Dios te enseña como a esa confianza de sí va a fallar, pero yo nunca te voy a fallar. Yo jamás te permitiría sufrir, ¿no? Y no yo digo que no importa la situación que sea extremadamente difícil, imposible. Para mí era imposible que yo viviera un milagro en ese aspecto. Pero la verdad es que el milagro es posible porque le das el permiso a Dios de que lo haga. O sea, tú te despojas de quién eres tú, de lo que tú crees, de lo que tú puedes controlar, porque eso es otro, ¿no? El ego, el control, todo lo que tú traes, cómo quieres dirigir tu vida. Y Dios no puede entrar en una vida donde tú solamente la vas a dictaminar, ¿no? Entonces, cuando le das el permiso y Él aparece y Él traza, pues ya, yo creo que cualquier cosa puede cambiar. Y me lo demostró. Él cambió mi vida totalmente. Sí, yo creo que un poco deshacerse de ese egoísmo, ¿no? Y poder estar abierto a que Él puede hacer mejores cosas que las que tú has pensado. Exactamente. Les agradecemos mucho que hayan estado aquí. La verdad nos sentimos muy honradas Sí. de haberlos tenido, de haber escuchado su historia. Les agradezco mucho su vulnerabilidad, porque no debe ser fácil contar todo esto. Sin embargo, puedo ver esa transformación que Dios inició en ustedes desde dentro, como de manera personal, y cómo después lo transforma en su matrimonio, ¿no? Y a veces buscamos que Dios transforme el matrimonio sin ser transformados de manera personal. Y creo que esto nos enseña mucho. En la actualidad veo que mucha gente se rinde con facilidad, pero ustedes son una muestra de que se puede. Son una muestra de que en las manos de Dios todo es posible, ¿no? Y que Dios puede hacer milagros tanto en cosas, esquemas tan difíciles a veces de romper. Dios puede hacer milagros en ello, pero también en algo que cualquiera diría, esto es irreparable. Y la verdad estoy muy, muy agradecida de que hayan confiado en nosotras y de que permitan que otras personas puedan encontrar tal vez esperanza, un consejo, como dirección hacia dónde ir y sabiendo que la respuesta está en Dios, primeramente. Les agradecemos también a ustedes como público y los invitamos a ver nuestras redes sociales y a seguirnos.
Sí, muchas gracias. Hasta Gracias. luego, gracias.